Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3871 a 3880. Por sugerencia de Matthew, la niña Chu Yi fue enviada a la unidad de internación. Con el estatus de hija del director. Chu Yi fue enviada directamente al último piso del hospital. Chu Yi fue enviado directamente a la sala individual más alta en el último piso del hospital. Tan pronto como Matthew entró, se sintió instantáneamente descontento. Vieja mamá. ¿Tienes una opinión firme sobre mí? La pregunta que lo tomó por sorpresa dejó a Mabande desconcertado por un momento. Patriarca Emou. ¿Qué quieres decir con eso? Echar un vistazo. Matthew levantó el dedo y señaló la sala frente a él. La gran sala estaba repleta de todo tipo de equipos médicos bien empaquetados, así como equipos auxiliares de rehabilitación. Incluso las áreas de descanso familiar de los jefes de familia estaban todas al nivel de las suites presidenciales. Mire las barreras de otras personas y luego mire la barrera que usted y yo hemos arreglado. Pensando en la ocupación estrecha y aún para 4 personas. Matthew se sintió ofendido otra vez. Mabande se quedó sin palabras. Como la situación era urgente, no pensó mucho en ello. Solo se centró en tratar las heridas de Matthew lo antes posible. Por otro lado, el director Chu parecía haber visto la vergüenza de Mabande. Después de resoplar, dio un paso adelante para aliviar la atmósfera incómoda. Patriarca Emou. Si no le importa, hay una habitación libre al lado. Lo arreglaré de inmediato. Matthew se rascó la cabeza. Oye. Qué vergonzoso es eso. Después de decir esto, salió. Mamá Bande. ¿Cómo puedes estar avergonzado así? Con esto en mente, él también lo siguió. Solo cuando no estaba prestando atención, chocó directamente con Matthew, quien de repente se detuvo frente a él. Vieja mamá. ¿Qué es esa expresión en tu cara? ¿Me estás menospreciando? No. Salvé a la hija del director Chu. ¿Qué hay de malo en permanecer en una sala mejor? ¿Qué hay de malo? Detrás de ella, Li Jingwen miró la espalda de los dos jugando y giró la cabeza hacia su marido y le preguntó. Viejo Chu. Este Matthew es realmente una potencia de Soungschi. El director Chu se rió con dureza y lo tomó en sus brazos. Jingwen. Aquellos de nosotros que hemos estado manteniendo nuestros extremos, lo hacemos debido a la gran cantidad de nuestros hombres. Mantener las apariencias por el bien del imperialismo. Tengo algunos momentos de envidia por la personalidad espontánea y tranquila del patriarca Emou. Por otro lado, después de que Matthew llegó a la lujosa sala de pacientes hospitalizados de al lado, se acostó directamente encima de la espaciosa y suave cama del hospital sin decir una palabra. Ah. Esto es la vida. Estiró una espalda perezosa. Los huesos de todo su cuerpo chirriaron como petardos. Por cierto. Vieja mamá. Trajiste este lado del reino antiguo para encontrar. Matthew se volvió de lado y sacó la cara rota del antiguo reino en sus brazos. Este tipo de tesoro antiguo, incluso si estuviera ubicado entre las 10 familias principales de China, esa era también la existencia de la herencia de una familia. Y podría usarse completamente como el tesoro del clan. No esperaba que el hombre detrás de la cortina estuviera dispuesto a tirarlo. ¡Qué perdedor! Si Tan Lan supiera lo que Matthew estaba pensando en este momento, se habría enojado tanto que habría vomitado sangre. Si no fuera por salvarle la vida, ¿quién estaría dispuesto a desperdiciar semejante tesoro? Después de reflexionar un rato, Mabande contó lo que había sucedido cuando encontró el espejo antiguo. Cuando llevó a Matthew al hospital, ordenó a sus hombres que buscaran a alguien cerca. Como resultado, no se encontró a nadie. En cambio,
Encontré este espejo de forma extraña. Sentí que este espejo era muy extraño. Así que pensé en mostrártelo. No esperaba tal coincidencia, dijo Mabande, con las comisuras de la boca entrelazadas involuntariamente. Esta vez, el director Chu les debía un gran favor. Cuando Matthew vio su ingenua mirada, rompió directamente una almohada. Estamos hablando de negocios. ¿Por qué te ríes solo? Mabande volvió en sí y se rascó la cabeza con torpeza. Estaba tan feliz que de repente se quedó un poco dormido. Al ver la expresión seria de Matthew, retiró su sonrisa. Hay algo que necesito explicarte. Es probable que los maestros del clan que han puesto sus ojos en el Distrito 3 esta vez sean un grupo grande. Por la conversación entre Silverhade y esa rabia. Era obvio escucharlo. El dúo tenía al tercer hermano, al segundo hermano y al gran hermano encima de ellos. Mabundle se enteró de la noticia. Su corazón, que había estado en llamas, se enfrió instantáneamente. ¿Cómo podrían sus 3 distritos ser tan virtuosos como para permitir ser atacados por un grupo de patriarcas? Patriarca Emou. ¿Qué debemos hacer entonces? Cuando se trataba de Sonsi, él, una escoria de guerra que todavía tenía un largo camino por recorrer antes de ser siquiera un Sonsi de medio paso. Ni siquiera calificado para participar. Bajo los ojos expectantes de Mabande, Matthew negó con la cabeza. Yo tampoco tengo confianza contra ellos. La emboscada de hoy le había dado a Matthew una fuerte llamada de atención. Si no fuera por el rescate de Taya, habría perecido en el reino ilusorio. Un golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Matthew. Patriarca Emou. Las instalaciones aquí siguen siendo satisfactorias. El director Chu entró y preguntó con una sonrisa en su rostro. Después de tranquilizar a su hija, lo primero que hizo fue venir aquí con la intención de agradecer a Matthew. De nada, director. Matthew respondió cortésmente. En cuanto a este accesorio, no estaría más decir que había venido de vacaciones. Por cierto, director, observa que su cara no se ve bien. Puede ser que usted también esté herido. La primera vez que se conocieron, sintió que la cara del director estaba anormalmente roja. El director Chu soltó una carcajada. Digno del médico divino que salvó la vida de Gigi. No está mal. Antes de venir aquí, localicé a la persona que vino a atacar a mi hija. Solo la otra parte dejó un revés. Y en un momento de descuido, fui golpeado por un puñetazo del hombre fuerte. Mientras decía eso, inconscientemente se frotó el pecho. Obviamente ese golpe no fue una fuerza pequeña para él. Matthew comprendió instantáneamente el punto entre sus palabras y abrió la boca para preguntar. Ese hombre fuerte tuyo tenía más de 2 metros de altura. Estaba lleno de músculos y tenía heridas en las muñecas. El director Chu se movió inmediatamente con la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Al recibir la respuesta, Matthew ya estaba completamente seguro de que todo esto era una gran conspiración. Chu Yiji como cebo para atraerse a sí mismo. Una vez que Chu Yiji muriera, el director de la división definitivamente se distraería y buscaría al asesino por todas partes. Cuando llegue el momento, 1 o 2 líderes de las principales potencias serán asesinados en secreto. Entonces los 3 distritos se encontrarían sumidos en el caos. Fue un doble golpe. Fue una pena que se arruinara tan bien por sí solo. Si no te equivocas, el hombre fuerte que te atacó es el esclavo leopardo. He peleado con él antes. Había otra persona llamada Jinu. Y esa persona no solo lastimó a su hija. Al mismo tiempo, hablando aquí, Matthew detuvo sus palabras. Sus ojos miraron a Mabande con profundo significado. Esta pequeña acción también fue suficiente para explicarlo todo. El director Chu quedó paralizado y solo después de mucho tiempo pronunciado 2 palabras. Padrino mamá. Lamento tu pérdida. Como padre,
Podía comprender mejor el dolor de perder a un hijo en la mediana edad. Mabande agitó la mano con una expresión de alivio en su rostro. No importa. Lo que pasó es pasado. Dijo esto. Pero sus manos constantemente temblorosas ya lo habían traicionado. Al ver que la atmósfera de la escena se volvía pesada, Matthew cambió de tema. Director Chu. Durante este periodo de tiempo, le sugiero que envíe más personas para proteger a su hija. Es probable que la otra parte no muera. Todo empezó con Matthew. Este grupo de personas había puesto sus ojos por primera vez en los hijos de los gobernantes de las 10 grandes potencias. El rostro del director Chu también se volvió cada vez más sombrío. Soberano Mou. ¿Hay alguna manera de resolverlos de una vez por todas? Mientras podamos cuidar de ellos, nuestra división marcial puede estar a su disposición. Como potencia más grande en las 3 regiones, la división marcial no solo tenía el territorio más grande, también tenía el poder de aplastar a las otras 9 grandes potencias. Sobre todo, el propio jefe de división Chu también era una potencia de medio paso de Soongchi. Sin embargo, Matthew solo pudo negar con la cabeza repetidamente ante tal pregunta. Director. Debería estar agradecido. La popular potencia del maestro soberano que sacó su mano para acercarse sigilosamente a ti. Bajo el bombardeo de ese poder extremo, Matthew ni siquiera se atrevió a resistir con fuerza. Sin mencionar al director Chu frente a él, la otra parte no puso una mano mortal. En comparación con el hecho de que fue para permitir que este director Chu agitara la gran situación en los 3 distritos. La expresión del director Chu se congeló después de escuchar las palabras de Matthew. El sudor frío ya había comenzado a brotar de la comisura de su frente sin darse cuenta. Eso significaba que realmente había tenido un roce con la muerte no hace mucho. Si la otra parte hubiera usado toda su fuerza, ya habría sido un cadáver. Patriarca Mou. Estás diciendo que un patriarca ha entrado al juego y tiene travesuras en mente para nuestros 3 distritos. No. Matthew habló para negarlo. No es el distrito 3. Es toda la isla de la muerte. Y hay que recordar una cosa. Este grupo es muy fuerte. Se desconoce el número de patriarcas. Pero definitivamente hay más de 3. Esta noticia fue como un rayo caído del cielo. Anteriormente, no se había mostrado complaciente con su fuerza de patriarca de medio paso. Pensó que era invencible en los 3 distritos. Pero en este momento, se pensaba que había un patriarca de unos 20 años justo frente a él. En secreto. Incluso hubo varios patriarcas que querían tener un hijo con su propia hija. Esa forma le hizo sentir una punzada de miedo. Si no fuera porque alguien se lo recordó, toda su isla de la muerte habría sido devorada sin que ellos lo supieran. Patriarca Mou. ¿Podría ser que tengamos un tesoro supremo en la isla de la muerte? Preguntó el jefe Chu con incredulidad. Enviar a varios patriarcas no podría ser tan simple como acabar con una sola isla de la muerte. Matthew no esperaba que este director Chu fuera tan talentoso. Había captado el meollo del asunto entre 3 palabras. Así es. Sin embargo, no es bueno que ustedes sepan demasiado sobre este asunto. No era que estuviera siendo mezquino y quisiera quedarse con la calavera de cristal. Era solo que en este juego de ajedrez, solo los patriarcas estaban calificados para ingresar al juego. Saber demasiado les haría suicidarse. El director Chu se quedó en silencio instantáneamente ante sus palabras. Era evidente que esta repentina noticia le había causado una gran conmoción. En cuanto al verdadero propósito del cerebro detrás de la cortina, no miró más profundamente. Lo más importante para ser hombre era tener conciencia de sí mismo. Solo después de mucho tiempo reunió sus emociones y le agradeció a Matthew. Patriarca Mou. Gracias por intervenir pase lo que pase. Originalmente, solo había venido para agradecerle. Pero no esperaba conocer información tan notable. Después de un momento de vacilación, Matthew también contó la historia.
Director Chu. En realidad, no es necesario que me lo agradezca. La razón por la que esas personas están apuntando a su hija también se debe a mí. El propósito era atraerme al juego. El director Chu negó con la cabeza. Salvar vidas es un hecho. ¿Cómo puede haber algún huevo debajo del nido? Mientras quieran agitar los 3 distritos, tarde o temprano lo harán. Gigi. Pero, entonces, ¿cómo supieron tu paradero? Y saber que definitivamente vendrás a salvar a mi hija. El rostro de Ma Bande cambió cuando vio que la mirada del director Chu se desviaba. Inmediatamente, se apresuró a explicarle a Matthew. Patriarca Emou. Yo. Matthew levantó la mano para interrumpirlo. El director Chu no entiende las sospechas. Confío en la vieja mamá. Y un experto así no puede ver el poco poder de la vieja mamá. Y mucho menos cooperar con ellos. El propósito de la otra parte debería ser la calavera de cristal de Landieji. De lo contrario, nunca sería posible reunir a un número tan grande de personas. Mamá Bande. ¿Me oyes decir gracias? Aunque estaba eliminando la sospecha de haberle tendido una trampa a Matthew. ¿Por qué sonó tan desagradable? Director Chu. ¿Qué quiere decir con esta visión de aprobación? Pelearé contigo si no me crees. Al final, la situación fue más fuerte que la gente. Ma Bande escupió con resentimiento. Solo entonces le dijo al director Chu. Director. Casi ha entendido la situación actual. Me pregunto qué arreglos hará en el futuro. La otra parte no solo era un maestro del clan, sino que también se escondía en las sombras. Depender de una sola fuerza simplemente no fue suficiente para atenuar la resistencia. El director Chu frunció el ceño y preguntó con voz profunda. ¿Qué quiere decir el maestro de secta Ma? Por favor hable claramente. Ma Bande arqueó la mano. Director Chu. Los 3 distritos han estado sumidos en el caos durante demasiado tiempo. Es hora de que alguien dé un paso adelante y solucione esta situación caótica. Unidad de hospitalización de sala. El director Chu permanece en silencio frente a la ventana. Desde esta altura, era perfecto tener una vista clara de todo el 3er distrito. Las calles están abarrotadas. El ambiente es caótico. Después de la muerte de Matthew, todos en el 3er distrito estaban en peligro. Toda la ciudad estaba sumida en una depresión mortal. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el director Chu rompiera la atmósfera tranquila. Patriarca Emou. Tienes la confianza para acabar con toda la isla de la muerte. Él no era estúpido. Para poder conseguir que este idiota, Ma Bande, se ensille y luche un poco por Matthew. Esta fue una completa señal de sumisión. Y detrás de Ma Bande estaba la secta Cuchillo, tomando esta enorme fuerza de más de 200.000 personas. Más una fuerza de clan. Si dijera que solo quería tomar los 3 distritos, el director Chu no lo creería hasta la muerte. Matthew no respondió directamente. Después de pensar un rato, dio su respuesta. No. Los métodos de este grupo son incomparablemente extraños y, para ser honesto, yo tampoco tengo terreno en mi corazón. Todavía eran solo 3 personas ponchadas y él estaba en un lío. Si hubieran sido el tercer y segundo hermano mayor de los que Ji no había hablado quienes habían atacado, Matthew no se atrevería a decir que podría bloquear 5 con 1 o más. Escuchar esto de vuelta. El director Chu no mostró ninguna expresión de decepción. Al contrario, se sintió aliviado. Si Matthew hubiera estado descaradamente seguro, definitivamente habría girado la cabeza y se habría ido. Patriarca Emou. Entonces, si te entrego a mi hija menor, podrías garantizar su seguridad. Cuando Ma Bande escuchó esto, su rostro instantáneamente se llenó de alegría. Chu Yiji era la carne amada del director Chu. Dado que el director Chu había ofrecido tal condición, era obvio que tenía la intención de cooperar. Pensando en esto,
Mabande inmediatamente le guiñó un ojo en secreto a Matthew, indicándole que aceptara. Sin embargo, Matthew todavía tuvo que negar con la cabeza. Tampoco puedo presumir de esto. Solo puedo decir que Matthew definitivamente morirá antes que tu Qianjin. Señor Larson. Tanto el director Chu como Mabande tenían una expresión de desconcierto en sus rostros en este punto. Claramente había algo incómodo en este nombre propio. Como ya hemos llegado a una cooperación. Ya no lo ocultaré. Matthew se levantó y se arregló la ropa. Volvamos a familiarizarnos. Mi humilde yo. Matthew de China. Hay razones por las que tengo que ocultar mi nombre real. Por favor comprenda. Cualquier poder. Era xenófobo. Especialmente en la caótica tierra de la Isla de la Muerte. Ocultar el verdadero nombre de uno era solo actuar por poco dinero. Matthew. Matthew. Después de que Mabande lo repitió varias veces. Sus ojos de repente se iluminaron. Eres el embajador más joven de Chenu en China. Matthew tampoco esperaba ser tan famoso. Mi fama ya es tan grande ahora. Tonterías. Mabande no pudo evitar soltar una mala boca y se sentó tontamente en lo alto del sofá. Comenzó a romperse los dedos y murmuró. El embajador más joven de Chenu en China. El médico divino más joven. El maestro de salón más joven del clan Han. El nieto de la familia Doctor. El rey de Dahu. Uno por uno. Él enumeró los nombres que conmocionaron al mundo. Cuanto más decía Mabande sobre más abatido parecía. Él mismo tiene más de unos pocos años. Todavía tiene algunos hermanos pequeños. Por este gran cuchillo en el tercer distrito con gente a quien matar. Luego mira a Matthew. Era completamente uno en el cielo y otro en el suelo. No hubo comparación alguna. Si fuera posible. Mabande realmente quería hacer la pregunta. ¿Sigues siendo humano? El director Chu al lado también quedó sorprendido y sin palabras en este punto. Mirando alrededor del mundo. Matthew fue una figura destacada en la generación más joven. La gran mayoría de las personas. Agotando una explosión. No pudieron cumplir sus sueños. Él solo lo tenía todo para él solo. Pensando en esto. El director Chu no dudó. Levantando la mano. Entregó una ficha de plata. Matthew. No. Patriarca Larson. Por favor acepta esto. Al ver este objeto. Mabande se llenó de alegría. Patriarca Larson. Este es el decreto del dragón plateado de su división marcial. Ver la orden es como ver al director de la división. Nada será desobedecido. Matthew no se retorció y lo aceptó directamente. Ojalá deseemos que nuestro gran trabajo se lleve a cabo. Después de que el director Chu salió y abandonó la sala. Todo su cuerpo todavía estaba en trance. Habían tardado menos de una hora en conocerse. Había entregado inesperadamente la muestra suprema de la división marcial. Sin embargo, no se arrepintió de esta decisión. Al contrario, fue con no poca anticipación. La Isla de la Muerte podría unificarse. Dentro de la sala, Mabande estuvo a punto de reírse a carcajadas con un chillido de cerdo. Soberano Larson. Con este decreto del dragón plateado, podremos avanzar más rápido en la unificación de los 3 distritos. Una vez que los 3 distritos se unificaron, fueron el primer grupo de personas en atribuirse el mérito de la secta Blade. En todo momento. Incluso si solo tuvieran que cooperar con este Matthew. Recorrerían los 3 distritos con gran poder. El asesino de Matthew no tendría forma de escapar. Desafortunadamente. Esta estaba destinada a ser su fantasía. Dino hacía mucho que se había convertido en una niebla de sangre bajo la mordiente espada Chi de Taya. Y este se convertiría en el mayor misterio de los 3 distritos. Cuando era hombre. Todo esto era solo una ocurrencia tardía. En este momento. Mabande todavía estaba inmersa en una lenta visión del futuro.
Matthew no esperaba poder derrotar al Busi tan fácilmente. Hay que decir que Mabande se llevó la mayor parte del crédito por todo esto. Si no fuera porque él encontró el espejo antiguo y guió al director Chu para que cooperara. De lo contrario, habría sido necesario mucho trabajo para acabar con la división marcial. Considerándolo todo, el resultado fue bueno. Finalmente también se podrían hacer algunas cosas. Vieja mamá, no seas tan feliz. Todavía queda una dura batalla por librar detrás de nosotros. Después de que Mabande se calmó, ascendió con la cara seria. Los Sonsi todavía acechaban en las sombras y las innumerables fuerzas en la vasta isla de la muerte. El camino aún era largo. Apenas había comenzado ahora. Soberano Larson. Lo entiendo. Por cierto, no hace mucho, mis hombres vinieron con un mensaje sobre el Salón del Lobo Marino. El Rey Lobo Marino no ha aparecido en los últimos días sin que, además, su prometida también haya desaparecido junto con él. Se acerca el día de la boda. Pero, curiosamente, los novios habían desaparecido. Matthew arqueó las cejas y no se lo tomó en serio. Soy libre de hacer arreglos para el Salón del Lobo Marino. Ocúpate de los otros 7 poderes lo antes posible. Estamos tratando de alcanzar a ese grupo de ratas. Ese grupo de maestros de clan también debería apuntar a comenzar con los 3 distritos e implementar una unificación, expandiéndose hacia toda la isla de la muerte. Mientras se adelantaran al otro lado y derrotaran al distrito 3. Podrían cortar directamente los planos del otro lado. En cuanto a las palabras de Landielli, Matthew se mostró levemente molesto. Con esos 6 viejos. El Rey Lobo Marino. Protegiéndolo. ¿Quién podría encontrar a Landielli? Incluso Matthew solo podía confiar en la formación oculta en la calavera de cristal para obtener una ubicación vaga. La única lástima fue que el Rey Lobo Marino fue simplemente demasiado cauteloso. Incluso en este momento, todavía usamos su doble para esconder a Landielli. Convoca a los líderes de sus otros 7 poderes para una reunión. Sí. Mabande aceptó la compra a ciegas de muy buen humor. Llena de energía apresurada. Sin decir una palabra. Dio media vuelta y se fue. Con esa postura. Si le dieran un avión, podría despegar in situ. Espera un minuto. Matthew lo llamó. Recuerde llamar al director Chu cuando llegue. Mabande quedó paralizada por un momento. Patriarca Larson. No vas a intervenir. No es bueno para mí presentarme como un outsider. Matthew miró su apariencia alegre y se golpeó la cabeza sin hablar. Y en el futuro, incluso si unificamos la isla de la muerte, se la entregaremos a usted para que la administre. Pero por si acaso, cuando llegue el momento, viviré detrás de escena en reclusión. Matthew dio a conocer su verdadera identidad a Mabande y al director Chu, para tranquilizarlos a los dos. Sin embargo, no había garantía de que los demás también pudieran aceptarlo. Después de organizar la tarea, Matthew volvió a caer en la cama. Cerrando los ojos, repasó mentalmente todo lo que había sucedido durante este periodo de tiempo. Solo después de asegurarse de que no quedaba nada atrás cayó en un sueño profundo. El mundo exterior. Con una orden de Mabande, se enviaron varias invitaciones a las 7 potencias principales en el menor tiempo posible. El día siguiente, cuando Matthew volvió a abrir los ojos, el sol ya había salido alto en el cielo. Después de una noche de descanso, las heridas de su cuerpo se habían cicatrizado por completo. Después de tomar la píldora para fortalecer la sangre, los síntomas de pérdida de sangre básicamente también desaparecieron. Aunque su cuerpo todavía estaba un poco débil, el efecto no fue demasiado grande. Lo que más sorprendió a Matthew fue que la desaparición de su debilidad no le había causado ningún daño. Por el contrario, ya no había ese asombro en su corazón. Sus pensamientos eran más fluidos.
Su comprensión del Dao de la espada se había profundizado en algunos puntos. Después de desayunar, el conductor contratado por Ma Bande ya lo estaba esperando afuera del hospital. Después de que Matthew subió al auto, claramente sintió un ligero temblor en el cuerpo del conductor. Señor Mes. A través del espejo retrovisor, el conductor saludó algo nervioso. ¿Soy tan intimidante?, preguntó Matthew impotente. No es que no me coma gente. En realidad, el conductor sacudió rápidamente la cabeza. Lo siento. Soy yo el que es demasiado tímido. Después de decir eso, salió corriendo con una patada en el acelerador. Se decía que su último predecesor había tenido una muerte trágica en el pasado. Pensando en eso, el auto volvió a acelerar un grado. En el Busi, los guardias de la división marcial densamente poblados rodearon fuertemente toda la cámara del consejo. Un hombre a 3 pasos. Un guardia a 5 pasos. Un par de ojos penetrantes se movían constantemente de un lado a otro. Una vez que detectaban a una persona sospechosa, los rifles en sus manos la arrastraban inmediatamente a un avispero. Todo esto solo podría hacerse contra la gente corriente. Matthew, que ya se había infiltrado en la división marcial, miró hacia atrás y sacudió la cabeza en secreto. Con tal configuración, probablemente fue solo una demostración de músculo frente a los otros señores del poder. Si viniera un maestro de clan, podría destruirlos en un instante. Si viniera un patriarca, podría ser destruido en un instante. Parecía que después de apoderarse de la isla de la muerte, su poder personal tendría que fortalecerse. Unos instantes más tarde, Matthew llegó a una habitación al lado de la cámara del consejo. Esto fue preparado especialmente para él por Ma Bande y el director Chu. El efecto del diafragma de la habitación era deficiente. Junto con la excelente audición de Matthew, la delgada pared frente a él no hacía ninguna diferencia si existía o no. No mucho después, la atmósfera de la reunión al otro lado del muro de repente se intensificó. El anciano de ojos de rata y nariz de halcón abarrotó su taza de té con insatisfacción. Director Chu. Su división marcial es fuerte y nosotros, Kang Jinggan, lo reconocemos. Pero si quieres que nuestros 3 distritos estén unificados bajo tu dirección, esto es una tontería. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los otros 6 inmediatamente las hicieron eco. Viejo Chu, ¿no crees que estás comiendo un poco feo? ¿No crees que puedas devorarnos solo porque has unido fuerzas con este espadachín que tiene un hijo muerto? La división marcial era muy fuerte y podía aplastar por completo a los otros 9 poderes. Pero si los 7 poderes frente a ellos se unieron, no es que no pudieran competir con la división marcial. Y una vez que empiezan a pelear, no importa qué lado ganara, los 3 distritos quedarían devastados. El director Chu hizo una mueca y estaba a punto de hablar. Ma Bande a un lado se puso de pie de inmediato. Puta. ¿A quién diablos llamas hijo muerto? Lo creas o no, haré que te maten. La cicatriz desapareció y su ira se estalló instantáneamente. Frente a él, la sensual y ligera ropa Black Rose tampoco se quedó atrás. Después de levantarse, se lo vio salir con 2 pistolas Sandeagle y enfrentarse a Ma Bond. Vamos. Pruébalo si tienes a Ben. Un mozo de cocina con una picadora y te atreves a gritar delante de la anciana. Un helicóptero. Una cocinera. Mar maldita. Estoy cabreado. Ma Bande estaba tan humillado que su ira crecía aún más. Con una pelea. Luego sostuvo en su mano una enorme espada decapitadora con un agarre mortal. En cuanto a los demás, lucieron sonrisas frías y se comieron el drama en silencio. Luchar. Pelea hasta la muerte. Si mataban a uno de ellos, tendrían un nuevo territorio que dividir. La escena se volvió cada vez más caótica. El director Chu frunció el ceño. Tranquilo.
Un grito fuerte y enojado sacudió los cerebros de la multitud y solo los hizo pensar. La escena también se calmó instantáneamente. Los ojos se concentraron en el director Chu al unísono. ¿Están olvidando las huellas de la batalla patriarcal anterior?, preguntó el director Chu con voz profunda. Ahora ya se están vigilando los 3 distritos. Si nos unimos, nos beneficiaremos unos de otros. Pero si nos dividimos, nos perjudicaremos unos a otros. ¿No entiendes este punto a tu edad? Al mencionar este asunto, los rostros de las pocas personas presentes cambiaron instantáneamente. Las balas no invaden. Los proyectiles no duelen. Si algún poder en la sala fuera atacado por un patriarca, el único resultado sería la extinción. No había lugar para la resistencia. La repentina aparición del patriarca en este momento fue como un cuchillo de puerta colgando muy por encima de las cabezas de la multitud. Después de mirar a Ma Bande, Black Rose, con resentimiento, sacó su pistola. Las encantadoras y gordas nalgas se hundieron en el asiento una vez más. Tenía las piernas de 2 patas colocadas y abrió la boca para preguntar. Viejo Chu, dado que usted planteó este asunto, debería haber pensado en una solución, ¿verdad? Tras esta declaración, el director Chu instantáneamente se convirtió en el centro de atención, tratándolo como a un salvador. Después de mucho tiempo, el director Chu asintió con la cabeza. Puedo traer a un maestro experto del clan para que nos ayude. En el momento en que se hizo esta declaración, la escena se convirtió en un alboroto. Lo que dijiste es verdad. Podría ser que el director Chu ya se haya puesto en contacto con ese viejo monstruo en el distrito 1. Es muy posible. Mira cómo lo jura. Hubo susurros durante un rato antes de que el director Chu tosiera ligeramente. Muy bien todos. Guarden silencio por un momento. El patriarca mayor solo me prometió que el supervisor Guan intervendría en todo momento y no siempre será nuestro guardaespaldas. Entonces, todos ustedes quieren salvar su poder. Todavía tenemos que pensar en nuestra propia manera. Antes de que salieran las palabras, Black Rose se puso de pie de inmediato. Director, cuéntenoslo. ¿Qué solución? Nosotros en Black Garden somos extremadamente cooperativos. Con ella a la cabeza, el resto de los jefes de poder también tomaron una postura. El único que permaneció en silencio fue el anciano con ojos de rata y nariz aguileña. El director Chu echó un vistazo y tomó nota en silencio de su actuación. Como acabo de decir, los 2 beneficios de la unión. Mi sugerencia personal es que los 10 poderes de nuestros 3 distritos se unan. De esta manera, el otro lado tendrá algo que temer incluso si son maestros del clan. Black Rose se quedó congelada en seco. ¿Y entonces qué? Esperamos dócilmente la muerte. Una fuerza unida de millones de miembros parecía intimidante. Pero contra los patriarcas, era solo un número ligeramente mayor. Vieja perra. ¿Cuál es la prisa que estás buscando? Ma Bande golpeó la mesa y se levantó para regañar. Director Chu. Ni siquiera ha terminado su frase. Tienes prisa por zarpar. Elegiré a tu madre. A Black Rose no le gustó la respuesta e hizo un movimiento para sacar su pistola. Hubo ira instantánea en la escena y había tensión. Si el director Chu no hubiera intervenido para organizarlo, estos 2 gruñones podrían, de hecho, haber peleado. Está bien. Guarda tus fuerzas para el patriarca. ¿Qué tipo de habilidad es un nido? Black Rose resopló con frialdad y le lanzó a Horsgan una mirada feroz. Solo entonces se calmaron. El director Chu los vio a los 2 tomar asiento y continuó la conversación de antes. El propósito de que nos unamos no es solo disuadir. Más importante aún, intercambiar noticias y descubrir las huellas de ese grupo de maestros del clan. Cuando llegue el momento, naturalmente alguien nos ayudará a cuidar de ellos. Las palabras cayeron al suelo.
Las pocas personas presentes una vez más intercambiaron palabras y discutieron la viabilidad de este asunto. Justo en este momento, el viejo y silencioso Oldeaglehead de repente soltó un resoplido frío. ¿Qué? Eaglehead. ¿Tienes alguna opinión sobre mí? El director Chu entrecerró los ojos y miró fríamente a la otra parte. La Kang Jin-gan era la más débil. Solo porque su esfera de influencia era estéril. La gente era demasiado perezosa para anexarlo. De lo contrario, solo habrían quedado 9 grandes potencias en los 3 distritos. La vieja cabeza de águila sonrió fríamente. No hay opiniones de las que hablar. Sin embargo, director Chu, tiene tanta prisa por unirnos. ¿Cuál es exactamente el propósito? ¿O es solo una ilusión creada para satisfacer su ambición de unificar las 3 regiones? Las palabras de la vieja cabeza de águila fueron como un rayo caído del cielo. Después de que la multitud en la sala se congeló, miraron al director Chu con ojos perplejos. Lo que dijo Oldeaglehead era correcto. Las palabras del patriarca fueron pura especulación. Nadie había visto nunca uno en absoluto. E incluso si existiera, ¿quién podría garantizar que no fue una conspiración organizada por el director Chu? Por un momento, la multitud también se calmó por el impulso que acababan de sentir. Intercambiaron miradas, con diferentes pensamientos en mente. Director, este asunto es muy importante. Creo que aún así debería volver atrás y pensar en ello. Así es. Un asunto de esta magnitud requiere volver atrás y discutirlo con los hermanos. Director. Ya sabe. Nuestro Salón Kings está dirigido por mi esposa. Todavía hay asuntos importantes dentro de la pandilla. Director. Hablemos de ellos específicamente la próxima vez. Después de que cada uno dio una excusa poco convincente, los líderes de las pandillas se fueron uno tras otro. Lo que había sido una buena partida de ajedrez de repente se arruinó hasta la médula. Solo quedó Eaglehead, mirando al director Chu con una expresión de satisfacción propia. Por otro lado, Ma Bande ya estaba furiosa y con la cara roja. Estaba a punto de tener éxito en su plan. Pero quedó completamente arruinado por unas pocas palabras de esta vieja cosa. Viejo inmortal. Te mataré. Ma Bande se enojó y sacó el cuchillo grande que tenía en la espalda. La hoja afilada cortó pesadamente hacia la vieja cabeza de águila. La cabeza parecía como si estuviera a punto de producirse un baño de sangre. Solo se escuchó un fuerte impacto. Ma Bande solo sintió un hundimiento de la gran espada en su mano. Que cambió de dirección. Quebrar. En un instante, astillas de madera volaron por el suelo. El suelo de mármol se agrietó instantáneamente. Director. Ma Bande echó un vistazo a la taza de terrota, con una fuerte mueca burlona en su mejilla. El director Chu agitó la mano con impotencia. La vieja mamá lo dejó ir. ¿Por qué? Este bastardo está aquí únicamente para causar problemas. Ma Bande agitó su gran espada sobre su hombro y habló indignado. No pudo tragarse su ira hasta haber cortado al viejo bastardo por la mitad. Si lo matas ahora, solo causará más malentendidos, explicó el director Chu. Si la vieja cabeza de águila muriera aquí, los otros señores del poder solo sentirían que Ma Bande estaba molesta por haber sido expuesta por su conspiración para estar molesto. Ma Bande abrió la boca, queriendo discutir algo. Solo después de calmarse, también entendió el razonamiento. Al final, solo pudo dejar escapar un largo suspiro. Director. Líder de la secta Ma. Ya que no hay nada más, me iré primero. Oldeaglehead se puso de pie con una expresión de suficiencia en su rostro y se sacudió la ropa en el proceso. Era completamente la apariencia de un villano vestido. El director Chu sonriendo con calma. El futuro es largo. Oldeaglehead. Entonces tendremos una buena charla, dijo mientras entrecerraba lentamente los ojos.
Old Aglehead no tuvo ninguna reacción ante tal amenaza del director Chu. En cambio, respondió con una cara burlona. El tiempo se acaba y el anciano ya ha vivido lo suficiente de todos modos. Si el director quiere hablar, naturalmente lo acompañaré. Ma Bande miró su mirada envalentonada y estaba furiosa. Cuando la cabeza de águila se fue, Ma Bande soltó un rugido de rabia como un desahogo. La gran espada en su mano bailaba con un zumbido. Si no fuera por el bien común, realmente quería darle a esta vieja cosa un corte en el cráneo. Director, déjeme cortar esta cosa vieja. Este maldito es demasiado arrogante. Un líder de una débil fuerza de pollos en realidad estaba gritando en su propia cara. Fue una completa provocación para los fuertes. Si no tienes miedo de meter en problemas al soberano Larson, ya es demasiado tarde para perseguirlo. Ma Bande miró la pared especialmente tratada y echó un vistazo a la parte posterior de la partida de la cabeza del águila. Al final, decidió no hacer ningún movimiento. Solo con lenta ira hundió pesadamente su gran espada en el suelo de mármol. En ese momento una figura salió lentamente de detrás de la cortina. Vieja mamá, debes recordar bien esta deuda. Habrá muchas oportunidades de venganza cuando llegue el momento. Patriarca Larson. Cuando los dos vieron a Matthew, arquearon las manos a modo de saludo. Matthew agitó la mano. Están todos entre ellos. Así que hay que prescindir de estas falsedades. Desde el principio no le gustó este tipo de formalismo. Después de que el director Chu se enderezó, se disculpó con cara de disculpa y confesó. Patriarca Larson, este asunto fue mi descuido y no lo hice correctamente. Ningún daño hecho. Matthew no se enojó por esto. Después de acercar una silla, se reclinó y se inclinó tranquilamente. Dado que la gente tiene el coraje de soportar su acero contigo, la potencia número 1 en los 3 distritos, naturalmente tienen su columna vertebral. Este asunto no tiene nada que ver con ustedes. El director Chu se quedó paralizado por un momento y luego asintiendo con la cabeza. No hubo necesidad de palabras. 3 o 2 simples palabras de ambas partes habían dejado todo claro. Solo los ojos de Ma Bande se pusieron en blanco con asombro. Yo digo que acertijo más tonto están jugando ustedes dos. ¿Cuál es el resultado final? Matthew se enderezó y exclamó: buen chico. Al principio, había pensado que Ma Bande todavía tenía bastante cerebro. Pero no hubo ningún daño sin comparación. En comparación con el director Chu. ¿Cómo es que este Ma Bande se parece cada vez más a un idiota? Déjame preguntarte. Una persona que ha sido intimidada por ti durante mucho tiempo de repente un día se aguanta. No solo se atreve a responderle a tu secta Blade, sino que también quiere ir a la guerra contigo. ¿A qué crees que será por? Ante la pregunta de Matthew, Ma Bande respondió sin siquiera pensar. No es necesario decirlo. Debe ser porque tiene un respaldo detrás de él. De lo contrario, le arrancaré la cabeza. A mitad de sus palabras, Ma Bande de repente dejó de hablar y sus ojos se iluminaron. Patriarca Larson. ¿Quieres decir que hay alguien detrás de este Kang Jinggan? Nada mal. Matthew se acercó con la cabeza y dijo. Parecía que este viejo caballo no era tan estúpido como para ser incorregible. Y las personas que lo respaldan probablemente sean esos astutos maestros del clan. Las otras fuerzas en los 3 distritos no tuvieron las agallas para hacerlo. Uno no tenía la fuerza para atreverse a tomar las decisiones con el director Chu. Con la división marcial. Al escuchar esta charla, Ma Bande instantáneamente saltó de ansiedad. ¿Por qué? Matthew no dijo nada. Se levantó y dio una patada. ¿Cuál es el punto de tartamudear a una edad? Me asusté muchísimo, dijo, sacándose las orejas. Este tipo no era bueno en nada más. Pero su voz era muy fuerte. A Ma Bande no le importó. Le dio unas palmaditas en el culo temeroso y preguntó por él.
No dijiste que yo. Mamá. Ni siquiera admiro trabajar con esos pocos patriarcas. ¿En base a qué? Matthew. Esto también se podría rodar. Pero mirando su rostro lleno de incredulidad, Matthew todavía explicó pacientemente. Porque esta vieja cabeza de águila tiene un gran corazón pero no la suficiente habilidad. Está perfectamente bien ser un título. Usarlo para vivir y descartarlo para morir. Pero tú eres diferente. Mabund le preguntó con una mirada expectante. ¿Y luego qué? ¿En qué soy diferente? Se acabó. No pude recuperarlo. Si el viejo caballo era imprudente y un palo en el barro, el cabrón decidió guardar otro rencor. Afortunadamente, el director Chu vio el dilema de Matthew y retomó la conversación. Eres recto e ingenioso. No estarás en la misma liga que esos astutos patriarcas. Aunque el significado era el mismo. Sin embargo, Matthew vio la mirada de claridad y orgullo de Mabande. No pudo evitar darle el visto bueno al director Chu en secreto. Como era de esperar. Él era la potencia número 1 en las 3 regiones. Solo este consciente emocional. Es genial. De vuelta a los negocios. Después de que los 3 supieran que este cabeza de águila podría tener algo sospechoso con el patriarca oculto. Este plan para unificar las 3 regiones también se ajustó aleatoriamente. Esta noche. Iré personalmente a Kang Jin-gan para echar un vistazo. Ustedes todavía siguen el plan original e investigan en secreto su guarida. Conocer al enemigo y conocerse a uno mismo ganaría 100 batallas. El lugar estaba a oscuras. Ellos estaban a la luz. Tal forma era extremadamente pasiva. Después de que Matthew terminó su explicación, inexplicablemente apareció una frase. Chica. Después de mirar tanto tiempo. No es hora de salir y hablar. El director Chu y Mabande aún no habían reaccionado al significado de Matthew. La luz de repente se distorsionó en medio del rincón oscuro. Inmediatamente después, una silueta encantadora torció sus gordas nalgas y apareció frente a los ojos de todos. Tan pronto como Mabande vio a esta mujer, su rostro instantáneamente se volvió sombrío. Joder. Vieja perra. ¿Cómo te atreves a espiarnos? Ya fuera la identidad de Matthew o sus aviones. Toda la información era ultra secreta. Una vez un extraño lo supo. Todo estaba perdido. Justo cuando Mabande estaba a punto de levantar su espada, Matthew de repente extendió la mano y presionó su hombro. ¿Cómo puedes ser tan grosero con una chica? Matthew acusó antes de girar la cabeza para mirar a Black Rose. Chica. Esto de escuchar a escondidas a la gente no es un buen comportamiento. Oh. Sin embargo, Matthew era todo sonrisas. Bajo su comentario, Black Rose solo sintió explotar el sudor de su cuerpo. Era como si estuviera siendo observada por una bestia feroz. Especialmente por la conversación que acababan de tener los 3. Se enteraron del estatus de Matthew como patriarca. En este momento, Black Rose solo sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Digno de ser el patriarca Larson. Originalmente pensé que estaba ocultando mi sombra lo suficientemente bien. Ella lo halagó con una ola de compostura forzada. En este momento, Black Rose, aunque indica calma, en secreto, ya había comenzado a secarse el sudor que constantemente brotaba de sus palmas. Matthew, naturalmente, había notado sus pequeños movimientos. Era solo cuestión de no señalarlo. Sentarse. Black Rose no se atrevió a desobedecer e hizo todo lo posible por mantener este comportamiento natural mientras poco a poco se calmaba. No hay necesidad de estar nervioso. Relájate un poco, dijo Matthew mientras le preparaba té. No como gente. Toma. Toma un poco de té. Cálmate. Iar. Gracias. Gracias. Sin embargo, Black Rose hizo todo lo posible por reprimir sus emociones de miedo.
Pero todo quedó revelado en el momento en que tropezó con sus palabras. Matthew sacudió la cabeza con impotencia. ¿Por qué no me crees? Niña. No como gente. La Rosa Negra, que había sido tan agresiva no hace mucho, ahora se había convertido por completo en un conejito asustado frente a Matthew, sin atreverse a tener emociones desobedientes. Especialmente cuando Matthew extendió la mano y puso su mano sobre su hombro. Black Rose estaba tan asustada que se desplomó directamente. Por lo que Matthew usó una mano con fuerza para empujarla directamente hacia el asiento. Black Rose no tenía la codicia de Matthew por su cuerpo, sino por su vida. Después de un tiempo, Matthew todavía no hizo ningún movimiento. Justo cuando Black Rose se sintió un poco aliviada, el sonido de una suave conversación de repente llegó a sus oídos. Dijiste que tú no tienes la parte inferior envalentonada de la cabeza de águila. Dos no cuentan con el respaldo del hombre detrás de él. Matthew dijo. Se acercó a su oreja y habló lentamente. Tú. ¿De dónde sacaste el coraje? Las pupilas de Black Rose se encogieron instantáneamente. Su cuerpo temblaba constantemente y su taza de té incluso cayó directamente al suelo. En ese momento, ella ya tenía la cara pálida. Antes de esto, siempre había sentido que no le tenía miedo a la muerte. Pero cuando se trataba de enfrentar la muerte, ese miedo que nació con el corazón simplemente no sufrió su miedo. No. Amigos. Black Rose habló con voz sollozante. Todo lo que ella quería era vivir. Está bien no matarte. Matthew chasqueó los dedos y le entregó una pastilla medicinal. Esta píldora se llama píldora sucia y podrida. Sin un antídoto dentro de una semana, los órganos internos se pudrirán a un ritmo rápido. Quebrar. Trago. Sin esperar a que terminara, Black Rose esquivó las pastillas venenosas. Sin decir una palabra, inclinó la cabeza y se la tragó de inmediato. Ni siquiera terminaron sus propias palabras. Esta perra simplemente se lo tragó de inmediato. ¿De verdad tienes tanto miedo a la muerte? Este manual de operación, para poner a Matthew por completo, no lo será. Desde que tomaste la pastilla venenosa, estás en el mismo barco. Una vez que este asunto termine, les daré una solución completa al problema de las pastillas venenosas. Black Rose se levantó y se inclinó hacia Matthew. Gracias. Patriarca Larson. Un destello de color blanco como la nieve se reveló ante sus ojos. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.